buenas noches a todos. Hoy vamos a ver el tema número 9 de esta serie, Un Salvador para Todos. Este tema es conducido por el Espíritu Santo. Este es, repito, el tema número 9. Por si gustan ir tomando nota ahí, la porción del pasaje que hoy vamos a estar viendo es Lucas capítulo 4 del versículo 14 y vamos a ir hasta el 30 el día de hoy con la ayuda del Señor. Recuerden que nos quedamos en el versículo 13, seguimos con el 14 y esta es la primera parte en donde Lucas describe la estancia del Señor y su ministerio en la región de Galilea. Solo para los que estén tomando así notas, esto va desde este versículo, desde el versículo 14 del capítulo 4 hasta que termina el capítulo 9. ¿Sí? Es todo el capítulo 9. Todo ese lapso de tiempo, todos esos acontecimientos se dan en Galilea, ¿sí? Entonces, eso va a ayudarles mucho a la hora de ubicar en los otros evangelios, poder contextualizar. Ahora, pienso que sería muy provechoso que, aunque sea por curiosidad, tomen algún mapa, aunque sea de los que vienen hasta acá atrás, así en la Biblia, que son muy completos, ¿no? Estos mapas, o algunos de ellos, casi todas las Biblias lo traen. Pero que ubiquen los puntos, por ejemplo, que Lucas señala, ¿no? Cuando habla de Nazaret, Capernaum, Cesarea de Filipo, etcétera, ¿no? Que menciona ciertas regiones, ciertas ciudades, ciertas aldeas, que lo ubiquen ahí para poder entender el contexto. Por eso es muy importante, fíjense, la geografía bíblica, ¿verdad? En algunos institutos se da como materia, que es importante la geografía bíblica para entender los contextos históricos, los contextos sociales, los contextos políticos, religiosos, ¿verdad? Los contextos culturales de cada una de las regiones que se mencionan, porque cada región tenía características particulares. Cada región tenía problemáticas distintas y como sucede en muchos lados, ¿verdad? Los de una región piensan de una forma distinta a los de acá y hay ciertas rivalidades, etc. Entonces, luego entra un buen número de elementos que si desconocemos esto, déjenme decirlo positivamente. Si conocemos esas cosas, nos van a ayudar a tener una mayor claridad en lo que la Biblia nos dice, ¿sí? Poder entender con muchísimo mayor, pues, ¿cómo decirlo? ¿No? Más completo. Entonces, antes de ir propiamente, de entrar directamente al pasaje que veremos hoy, me gustaría darles un bosquejo previo para que les ayude a tener un cuadro más completo de lo que vamos a ver en el texto. Lo que me gustaría hacer, la forma que me gustaría hacerlo, por así decirlo, es, aunque es un estudio de Lucas, no quiero ir elemento por elemento y después al final como comerlo, ¿no? Lo estaba pensando hace rato luego como una receta, ¿no? Donde uno puede decir, bueno, mira, te pongo en un plato los 200 gramos de esta carne y otros 150 gramos de esto y muchos platos, ¿verdad? Muchos platitos y todos los elementos y poner todos los platos enfrente.
no es lo mismo que cuando todos esos platillos o todos esos elementos ya están metidos, están combinados, están guisados y te presentan un plato, lo ves, lo hueles, lo comes y después dices, a ver, ¿qué es esto que tenía aquí? Y así es como he percibido el estarlo haciendo, ¿verdad? Entonces yo espero que este bosquejo les ayude para irlo paladeando de esa manera. Entonces, lo primero que vemos, ¿verdad?, es que el Espíritu Santo llevó a Jesús de vuelta a Galilea. Y ahí en Galilea él enseñó en las sinagogas judías, evidentemente, ¿verdad? Y fue muy aclamado, ¿verdad? Vamos a decirlo así, tuvo mucho impacto cuando él llegó a esa región de Galilea. Fue la primera región donde él inició el ministerio, después de haber sido tanto bautizado, pasó la tentación y de ahí inició, pero él fue a Galilea. También vemos más adelante que fue en Nazaret, en su ciudad natal, en donde él fue a su sinagoga, en donde él participó, ¿verdad?, en las reuniones de la sinagoga, regularmente los sábados, y abrió el escrito, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, que está en Isaías en el capítulo 61. También nos vamos a encontrar más adelante que Jesús declaró de una manera abierta que ese pasaje se cumplía en él, ¿verdad? Que ese pasaje profético en él estaba teniendo cumplimiento en ese momento. Vemos también que los oyentes respondieron con un asombro, puedo decir, pues predecible, ¿verdad? Y que se planteaba incluso la pregunta con la que el propio Lucas estaba preocupado cuando escribió la genealogía de Jesús. ¿No es este el hijo de José? ¿Sí? Eso era algo que tenían y bueno, Lucas no llegó ahí, Lucas se fue por otro lado y llegó y es hijo de Dios, ¿verdad? Lo conecta directamente ahí. Vamos a estar viendo también, ya para finalizar, que en su ciudad natal, pues tenía sus raíces en tiempos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, cuando Dios envió a sus profetas, ¿verdad?, que envió sus profetas a los gentiles en lugar de a los israelitas, pues que tenían una actitud no precisamente muy de acuerdo a lo que Dios demandaba de ellos. Entonces, yo les voy a invitar que vengan conmigo, por favor, ahí a Lucas capítulo 4, los versículos 14 y 15 se leen así. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Hago un paréntesis, esta última frase de siendo alabado por todos, esto no quiere decir que lo reconocían como Dios. Sencillamente es que hablaban bien de él, que tenía un buen testimonio, que se hablaba bien de él, como más adelante el mismo pasaje nos va a decir. Pero a diferencia de Mateo y de Marcos, Lucas no empieza diciéndonos los detalles que Jesús hizo o las cosas que él dijo al principio de su ministerio, pero sí hay dos cosas que él remarca, en donde él enfatiza. Número uno es el énfasis que él está dando, y es que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, ¿verdad? Eso lo menciona primero allá en el capítulo 3:22, que era lleno y que era guiado por el Espíritu Santo. Eso lo vemos en el capítulo 4, versículo 1, y que el Señor comenzó su ministerio en el poder del Espíritu. Eso es lo número uno. Lo número dos es que la fama del Señor,
se extendía por toda esa región, ¿sí? Por toda la región de Galilea, y que todos lo elogiaban. En principio no nos dice acerca de qué fue lo que hizo, como mencioné ahorita, o qué es lo que hizo en esos primeros días de ministerio. Tampoco nos dice de entrada a qué lugares visitó, aunque sí más adelante en el versículo 23 nos dice que estuvo en uno de los lugares, que fue Capernaum, y que Mateo señala que ese lugar es en donde él vivía, a donde él trasladó su residencia, vamos a decirlo así. Es en donde tenía el cuartel general, ahí en Capernaum, ¿verdad? A la orilla del mar. Entonces, el énfasis que él está presentando no recae sobre los hechos o las enseñanzas del Señor al principio de su ministerio, ¿verdad? Como los otros dos evangelios sinópticos, que ven que son, Marcos sobre todo es muy dinámico, entra ya las señales del Señor, ¿verdad? Es muy, muy dinámico, sino habla sobre el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que hizo que su buen nombre se extendiera, ¿verdad? Más adelante Lucas nos va a decir mucho acerca de los hechos y de las enseñanzas del Señor, pero por lo pronto da la impresión de que quiere dejar muy en claro que todo lo que el Señor hace, ¿verdad? Que esas enseñanzas, que esos hechos que son tan significativos, es mediante el poder del Espíritu Santo. Da la impresión cuando uno se detiene al hecho de que Lucas quiere poner un énfasis muy, muy grande en esto, ¿sí? La dependencia del Espíritu Santo en todas las cosas que hagamos en nuestro día a día. Entonces es obvio que era muy importante para Lucas todo esto, porque dentro de todos los evangelios es quien más subraya el poder del Espíritu Santo que obra en Jesús. Repito, yo lo encuentro muy significativo, ¿sí? De manera muy significativa también el segundo libro que él escribe, o la continuación de este primer libro, ¿verdad? Que son los Hechos de los Apóstoles. Todos sabemos que hay una continuidad, ahora sí que es solamente como cambiar de página, ¿verdad? El tomo 1 y tomo 2, pero habla mucho acerca del Espíritu Santo, porque narra la historia del Pentecostés. Es decir, nosotros conocemos el Pentecostés porque Lucas describió esto. Nosotros sabemos acerca del Pentecostés, evidentemente porque el Espíritu Santo guió, ¿verdad?, a Lucas, porque fue inspirado para escribir acerca de eso, pero él fue el que escribió acerca de eso, y sabemos con mucha precisión, tenemos muchos detalles de qué ocurrieron aún en los primeros años, ¿verdad?, de la iglesia, a lo largo de todo ese libro, de cómo el Espíritu Santo obraba en la iglesia. Esa relación que Jesús y el Espíritu Santo tenían, ¿verdad? Y más adelante esa relación entre Jesús, el Espíritu Santo y la iglesia. Y eso es un elemento fundamental en la teología de Lucas. O podemos llamar también teología lucana. Es otra forma de decir, ¿verdad? El pensamiento teológico de Lucas, ¿verdad? Entonces esto, fíjense qué importante, qué relevante es. Algunos autores han sugerido que, por ejemplo, el libro de los Hechos no fuera el Hechos de los Apóstoles, porque los Hechos, el autor o el actor principal a lo largo de todo el libro de los Hechos es el Espíritu Santo, no los apóstoles, ¿verdad? Entonces, vean qué importante es esta relación, esta conexión que Lucas ve con el Señor Jesús, el Espíritu Santo y la iglesia. Pero ¿cómo inicia? Con el Señor Jesús. ¿Está bien? El Señor Jesús y el Espíritu Santo. Es ese énfasis. Yo quiero subrayar mucho esto porque me pareció, repito, muy, muy significativo.
¿Está bien? Vamos a los versículos 16 y 17. Jesús llegó a Nazaret. ¿Qué era Nazaret? Una aldea donde había sido criado. Es decir, él llegó desde pequeño ahí y ahí se crió. Dice, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, el rollo, ¿verdad?, halló el lugar en donde estaba escrito. Ahorita vamos a ir a esa parte. Pero lo primero que nos muestra aquí es que él se crió en Nazaret, es decir, que ahora sí que era uno de los niños del barrio, era uno de los niños de la aldea, era conocido por todos. Nazaret no era una ciudad grande, era una aldea pequeña, quizás de unos 200, 300 habitantes, ¿sí? Era pequeño. Y tenía un testimonio, nos deja ver que tenía él un testimonio muy sólido como un buen judío, ¿verdad? Que era constante en asistir a la sinagoga y de participar en el servicio, y tan constante y tan comprometido era que el hecho de que le dieran a él, que le pusieran en sus manos un rollo, ¿verdad?, un manuscrito, ¿verdad?, en este caso todo el rollo del libro de Isaías. Esto nos hablaba del buen testimonio que se tenía, porque créanme que no se lo darían, no le darían ese privilegio de estar al frente, de sentarse y de leer las Escrituras y de exponer acerca de las Escrituras si no tuviera un buen testimonio. Eso a veces son cosas que nos pasan muy por arriba de la cabeza, pero que son, aquí Lucas lo marca como algo muy presente. Era su costumbre, ¿verdad? Entró ahí y le dieron el libro, ¿verdad? Y bueno, seguimos porque en esas sinagogas, el servicio que se llevaba a cabo en el Shabbat, la costumbre era, como lo sigue siendo hoy en día todavía, leer el Shema, ¿sí?, que es Deuteronomio 4, del 6 al 9, ¿verdad? Escucha, Israel, Señor tu Dios, etcétera, ¿verdad? Amarás al Señor. Bueno, esto normalmente el rabino era quien lo leía, ¿verdad? Y después se tenía una serie de oraciones, se oraban por distintas cosas en particular. Se hacía una lectura de la ley y de los profetas, y finalmente habían comentarios o una exposición o una instrucción rápida sobre la base de esas lecturas que se habían tenido. Entonces era dinámico, ¿sí? Era muy dinámico. Ahora, cuando nos dice que ellos le dieron el rollo del profeta Isaías o el libro del profeta Isaías y que él halló el lugar, implícitamente es porque él buscó ese pasaje en particular. Él no leía la Biblia así como, a ver, ahora qué hay, ¿verdad? A ver, ¿en dónde me cae? Aquí, ¿verdad? Pues amo a Jehová. Miren, me tocó uno bueno. Amo a Jehová, pues he escuchado la voz de mis súplicas. Uy, gloria a Dios, ¿sí? Pero así no es, ¿verdad? Fue muy enfocado, ordenado a leer, y él ubicaba el tiempo en el que estaba porque era conducido por el Espíritu Santo, porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque operaba, ¿sí?, en la capacidad, en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando escuchamos andar en el poder del Espíritu Santo, no tiene nada que ver, hermanos, con andar haciendo cosas raras y no sé si decir, no quiero decir espectaculares, pero sí como muy sensacionalistas. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Cuando se refiere a andar en el poder del Espíritu Santo, es obrar en la capacidad que el Espíritu Santo tiene para hacerlo. Es decir, que no opera uno en una capacidad netamente humana,
sino en una capacidad dada por Dios, en este caso, en la capacidad del Espíritu Santo, ¿sí? Que tiene el Espíritu de Dios. Entonces, esto es muy importante. Él buscó este pasaje, leyó este pasaje, lo explicó, ¿verdad? Y hubo reacción. Entonces, vamos ahí. Nos dice, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se encontró? Pues es Isaías 61:2 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y este es un pasaje, mis amados, de mucha consolación y de mucha esperanza. El asunto es de que Él lo aplica a sí mismo. Él lo aplicó de una manera muy, muy significativa a la misión de Él de traer buenas noticias a los pobres de espíritu. Y aquí podemos ver esencialmente, si vamos a Mateo 5, están las bienaventuranzas, ¿sí? Pero traer esas buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? A los afligidos, proclamar la libertad a los cautivos, aquellos que están presos y evidentemente, pues nosotros lo entendemos, ahorita lo vamos a ver más porque pues escatológicamente es presos del pecado, ¿verdad? Dar la vista a los ciegos, predicar el año favorable del Señor. Esto es muy importante, el año favorable del Señor, porque en su contexto, este pasaje que el Señor está citando y el cual está explicando, en su contexto original, se refería a la promesa de Dios de traer a Israel de regreso del exilio, ¿sí? Es decir, aquí todavía el cautiverio no se llevaba a cabo, pero ya se estaba profetizando que los iba a traer de regreso. Pero esta última parte del texto, el año favorable del Señor, hace una referencia directa al año del jubileo, que está ahí en Levítico 25. En particular nos dice la fecha exacta en Levítico 25:10. Y esto es muy importante porque el jubileo era parte de la ley que se estableció que cada 50 años, o sea, a los 49 años, entrando el año 50, habían muchas cosas, ¿verdad? Se celebraban muchas cosas. Por un lado, se perdonaban las deudas, ¿verdad? Era un año en el que esencialmente se descansaba, que no se sembraba, sino que en el año anterior se dejaba ahí y la tierra pues seguía produciendo y comían y vivían de lo que la tierra seguía produciendo y de lo que tenían guardado, pero también había liberación de esclavos, ¿verdad? Y aunque muchos eruditos dejaron o más bien no se han puesto de acuerdo en qué medida y en qué tiempos, cómo es que dejaron de celebrar, o al menos pues no llevaban bien la práctica del jubileo, ¿verdad? Ni antes, pero muchísimo menos después del cautiverio. Antes del cautiverio llevaban a cabo esta práctica, pero no muy bien que digamos, ¿sí? Fue algo que los profetas señalaron. ¿Está bien? El dar libertad, el no oprimir. Isaías 58, donde nos habla del ayuno del Señor, habla de esto de una manera durísima, pero muchos otros profetas también lo mencionan. Amós lo menciona, un contemporáneo de Isaías, y profetas posteriores al exilio, ¿verdad? Pues también lo mencionan, porque era una práctica que dejaron de llevar a cabo y que el Señor les
anunció y les dijo, esto no está bien. De tal manera que cuando el Señor les dice, esto se cumple, o sea, hay buenas noticias, hay esperanza, ellos entendieron, ellos captaron perfectamente, ¿verdad? Que se trataba que venía un jubileo, que se estaba anunciando un jubileo, que se estaba señalando un jubileo. Y fíjense, no hay duda que ya en el primer siglo este pasaje se entendía como una promesa escatológica, es decir, como algo, no solamente como un cumplimiento acerca de los exiliados, sino ya de algo que ya iba a venir en el Señor, ¿verdad? Así que debemos entender el uso que Jesús y la aplicación que el Señor le da al pasaje al decir que ha llegado el cumplimiento de esas antiguas promesas. Es decir, que se abre un tiempo, que se abre una dispensación con Él, que es donde inicia o que va a iniciar ya más adelante con su muerte y con su resurrección y la venida del Espíritu Santo, como lo menciona Lucas, ¿verdad? Esa época o esos últimos tiempos, esa dispensación de la iglesia, y que el Señor lo ve y lo relaciona con un jubileo, en donde precisamente hay buenas noticias, ¿verdad? En donde hay sanidad al corazón, a la mente, aún al cuerpo, en donde nuestros ojos, no solamente físicos, pero también espirituales, se abren a la belleza y a la bondad del Señor, a la misericordia de Él, en donde somos liberados del cautivo, en donde somos liberados del cautiverio, en donde ya el pecado no es más nuestro amo, en donde ya no somos sus esclavos. Estamos aquí. Entonces, así ya en el primer siglo, repito, ya a finales del primer siglo, ya lo entendían así, ya lo veían así. Y qué bueno que nosotros podamos recuperar eso, hermanos, que tengamos esa visión, porque esto resulta claro cuando el Señor empieza a explicar que lo que ha leído, ¿sí? Les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Es decir, hoy tiene ese cumplimiento. Y se quedaron así, ¿verdad? Ahora sí que, como decimos, de una. Versículos 20 y 22 se leen así. Cerrando el libro, es decir, terminó de leer, seguramente hubo algunos comentarios, pero dice que lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Yo quiero que ubiquen el impacto que hubo ahí. Yo no sé qué haya dicho, no está registrado, de hecho no sé si haya dicho algo más. Seguramente, repito, hubo algún comentario, pero cierra el libro, lo entrega, va y se sienta, y todos se quedan en espera, así lo van siguiendo, ¿verdad? Así como, a ver qué más, y todos lo estaban viendo, y en eso, ahí tranquilo, él les dice, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y nos dice, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este uno de nuestros muchachos aquí? Pues si lo hemos visto. O sea, qué maravilla lo que está diciendo. Qué cosas está diciendo. Qué impresión esto que está diciendo. ¿Sí? Entonces, según lo que nosotros leemos aquí en Lucas, quienes lo estaban escuchando estaban sorprendidos, estaban maravillados. Pero pasa algo, hermanos, que se dan cuenta de que este Jesús es uno de los muchachos de la aldea y se expresan, ¿verdad? O expresan más bien, como leímos esta sorpresa,
oye, pues este es el hijo de José, este es el que está a cargo de, pues no solamente de la carpintería, pero este es el que construye casas también y hace esto y hace muchos trabajos. Oye, pues su mamá, ahí están sus hermanos, sus hermanas, ¿verdad? Pues sí, él se ha criado entre nosotros, se fue unos días, va, regresa, qué impresionante, ¿verdad? Hubo una reacción, por un lado, de sorpresa muy positiva, ¿sí? Por el otro lado, había una revelación, ¿verdad? Un momento en donde estaban cayendo ahí, en donde posiblemente hasta había alegría de pensar que este joven rabino, que este joven maestro, era uno de los suyos, que era uno de ellos, ¿verdad? Ahora sí que, hoy, ¿quién diría que en medio de nosotros iba a haber alguien tan sobresaliente, ¿verdad? Ya habían escuchado lo que él había hecho en Capernaum, ya habían escuchado lo que él hacía en otros lugares y estaban dispuestos a escucharlo. Es decir, cuando él ya, que nos dice aquí, hasta donde hemos leído, de que él llegó a Nazaret, ya había pasado por Capernaum y por otras aldeas. Ya habían habido milagros, ya había predicado. ¿Me están siguiendo? Y esta era una de las razones por las que había una expectativa en lo que él iba a decir, y a la hora de que él habla, se sorprende todos. Es muy probable que incluso hasta se sintieran orgullosos de él. Es muy probable que hasta a lo mejor hasta se frotaron las manos, ¿verdad? Porque esperaban recibir pues algunos de esos beneficios, algunas de esas maravillas que él había hecho para otras personas en otras aldeas, y que probablemente estaban diciendo, ya nos toca a nosotros, pues él es de aquí, ¿verdad? No, pues Jesús, yo te conozco a ti desde chiquito, y acuérdate cuando yo te ayudé y cómo jugábamos y las corretizas que nos dábamos, ¿verdad? Y nos divertíamos mucho. ¿Te acuerdas de mí, Jesús? Cuando estaba viendo todo esto, les soy honesto, hubo algunos momentos en los que me dio mucha risa porque puedo ver algunos cuadros familiares de cómo muchas veces podemos ser nosotros de feos, ¿verdad? De que pensamos que podemos estar cerca de alguien que tiene influencia y como tiene influencia, pues puedo obtener algo, ¿verdad? Estoy cerca de esta persona que es reconocida, es mi amigo y me tomo fotos con él, y las publico, ¿verdad? Oh, mi amigo fulanito de tal, y cosas a las que luego se le presta mucha atención y que como seres humanos se les da mucho valor, pero que en el fondo hay a ver, ¿en dónde me puedo beneficiar yo de esto? Y eso es lo que estaba el Señor, que podía discernir en el corazón de ellos. ¿Qué beneficios quieren? ¿Qué beneficios quieren? Y seguimos leyendo. Versículos 23 y 24. Entonces él les dijo, sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. En otras palabras, es como que Él les está diciendo, le están diciendo, miren, Señor, tú has hecho tantas, ¿verdad?, maravillas en otros lados, pues ahora hazlas aquí para nuestra propia gente, aquí para los tuyos, mira, para el vecino, ¿verdad? Somos compadres, ¿verdad? Somos amigos y nos conocemos, nos criamos juntos, etcétera, etcétera. Pero la respuesta del Señor fue recordarles que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Lo que las palabras de Jesús implican
es clarísimo, ¿verdad? Que sus vecinos no deben contar con una ventaja en cuanto a su favor o el uso de su poder. Es decir, ¿verdad? Les da un par de ejemplos que les aclara todavía más el panorama, pero les está diciendo, no, miren, no es así, no por el hecho de yo haberme criado aquí, no nací aquí, ¿verdad? Pero por haberme criado aquí, no quiere decir que ustedes tienen un mayor favor que otros. Ese es todo el punto. Ese es todo en donde se centra. Y repito, les pone un par de ejemplos con los que ellos estaban muy familiarizados y con los cuales los israelitas de manera general no eran historias agradables para ellos, ¿sí? Nosotros lo vemos desde otra perspectiva, pero el israelita no eran cosas que le agradaban mucho o les agradaban mucho. Versículos 26 al 27 dice, pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, ¿verdad? Aquí sobre toda la tierra de Palestina, ¿no? Y dices, había muchas mujeres, había muchas viudas necesitadas y tremendo estaba el asunto. Dice, sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías. Y yo aquí quiero que ustedes noten lo que está diciendo. No es de que Elías fue porque le pareció bien ir con una viuda en la aldea de Sarepta, sino que fue enviado por Dios, ¿verdad? Es lo mismo, aquí el Espíritu Santo es enviando al Señor, es conduciendo al Señor. Esto es muy importante, no hacerlo en nuestras propias fuerzas, lo que vayamos a hacer en nuestras propias capacidades, remarco sobre eso. Dice, sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Era tierra de gentiles, hermanos, ¿sí? Era tierra de paganos. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, ¿verdad? Eliseo fue un discípulo de Elías, o el discípulo de Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Se acuerdan de ese pasaje allá de Reyes? Sí. Entonces, en el primer caso que menciona el profeta Elías fue a una mujer gentil. En el segundo caso, un general gentil vino al profeta, ¿verdad? Pero los dos eran gentiles y habían sido favorecidos por encima de los hijos de Israel. Habían sido favorecidos, es decir, para los israelitas, ellos lo veían así. Y es lo que el Señor les está diciendo. Pero aquí el mensaje es muy claro, que Él es un salvador para todos, que no hace acepción de personas, que no porque sean israelitas van a tener una preferencia sobre los demás. Ciertamente a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Ok? ¿Se fijan? Esto es algo que el apóstol Pablo se hace esa pregunta ahí en Romanos, ¿verdad? Que le hacen, bueno, entonces ¿de qué beneficio tiene uno de ser israelita? Y dicen, bueno, pues muchos, porque en primer lugar se les confió a ellos la palabra, o sea, en primer lugar les llegó, pero así como llegó en primer lugar, pues también ese privilegio viene con una responsabilidad adjunta. ¿Estamos? Y ellos no estaban siendo muy buenos administradores de estos dones dados por Dios. Y les deja ver aquí el Señor, aquí yo no hago acepción de personas. Yo fui enviado para salvar a todo aquel que cree, sea judío, sea gentil, sea la condición en la que esté, haya hecho lo que haya hecho. Si viene a mí en fe y se arrepiente y pone su confianza en mí, yo lo perdono y lo salvo.
Entonces, esto es muy importante, mis amados, de tener en claro, ¿verdad? Entonces, es como si el Señor les estuviera diciendo aquí, no, miren, no se imaginen que porque crecí aquí con ustedes van a recibir favores especiales de mi parte, ¿sí? De hecho, he decidido beneficiar a otras aldeas y a otras regiones más bien que a este lugar. ¿Cómo la ven? No, pues se puso fuerte el asunto. Porque ustedes se pueden imaginar cómo cambió el ambiente. Se pueden imaginar ese silencio que sin duda sintieron que les cortaron el oxígeno, ¿verdad? Ese silencio de incredulidad. Y cómo esa sorpresa y esa expectativa de estarlo viendo, a ver qué va a decir, a ver qué, ¿verdad? De tener los ojos puestos en él y hablar bien de él. De repente, así se convirtió en enojo. Y ese enojo o esa ira se convirtió en hostilidad. Y es muy probable que se hayan escuchado exclamaciones como, bueno, ¿y qué se cree? ¿Qué se cree ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué le pasa? No es más que un carpintero. No lo necesitamos. Que por mí que se vaya de este pueblo ingrato. ¿Verdad? Yo no sé qué tantas cosas haya ocurrido ahí, pero Lucas nos deja ver hacia dónde se fue la ira, hacia dónde se fue ese enojo, cómo respondieron porque les cambió la jugada, porque les dijo, no, yo no entro en ese juego. Yo no opero como operan los demás. Yo no soy un político que anda haciendo campaña y que les anda prometiendo y dándoles favores especiales a uno y a otro. No. Yo vine a salvar lo que se había perdido sin hacer acepción de personas. Soy un salvador para todos. Entonces los versículos 28 al 30, con estos terminamos los textos, aunque no la clase, nos falta un ratito todavía. Pero esta porción que estamos estudiando, y dice, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Mira, qué piadosos. Y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde allí. Imagínense. Oye, qué tremendo y qué asombro y qué bien hablo de ti. En cuestión de minutos ya lo querían matar, lo querían despeñar, lo querían aventar por el desfiladero. Dice, pero él pasando por en medio de ellos se fue. No había llegado su tiempo, ¿sí? Entonces lo fueron empujando y así, pero él se detuvo ahí, pasó por en medio de ellos, no le pudieron hacer nada. Esto nos abre otro tema, ¿verdad? Acerca de la soberanía de Dios y del control que Dios tiene sobre todas las cosas. No era el tiempo de que acabaran con su vida. Entonces, la ira del pueblo, fíjense bien, no se debe, como muchas veces pensamos, ¿verdad?, a que él haya dicho que el cumplimiento era de eso que él había leído, que se cumplía en él, esa profecía de Isaías. Es lo contrario, porque esa afirmación los había dejado maravillados, hermanos. O sea, no es de que hubieran dicho, ay, ¿verdad? Qué tremendo, aquí es el Hijo de Dios, es el Mesías, ¿verdad? O sea, no fue eso lo que el enojo, lo acabamos de ver de qué se trata, ¿verdad? El enojo es cuando Él les desnuda el corazón y cuando les dice que no deben esperar favores especiales de Él, ni siquiera como los que ha hecho en Capernaum, ¿sí? Entonces es cuando se vuelven contra Él y buscan incluso matarlo. Qué tremendo, ¿no? Porque Él les desnudó el corazón, ¿sí? ¿No dicen ustedes médico? Eso es todo lo que tiene. Entonces, Lucas nos presenta el comienzo del ministerio público del Señor como uno de esos muchos vuelcos que van a tener lugar a través de su evangelio. ¿Se acuerdan de esos vuelcos, de esos giros que van dando,
¿verdad?, que mencionamos en algún momento, porque Jesús le dice a su audiencia, ¿verdad?, que, bueno, que quienes tienen toda clase de razones para esperar privilegios especiales, no los tendrán. Es decir, ¿por qué puedo yo pensar que puedo tener un privilegio especial? Pues porque yo soy israelita, porque eres nuestro vecino, tú te criaste aquí, por ejemplo, ¿verdad? Estoy diciendo, no, más bien va a ocurrir como muchas viudas en Israel en los tiempos de Elías y como muchos leprosos en los tiempos de Eliseo que fueron excluidos, ¿sí? Y mientras tanto los profetas llevaron su ministerio, ¿verdad?, a extranjeros, a gente que finalmente creyó. En otras palabras, hermanos, ¿qué fue lo que veía el Señor? ¿Qué es lo que había en el fondo de que Él veía en el corazón de ellos? Pues incredulidad, un rechazo. Entonces la reacción de la gente en Nazaret es un recordatorio, ¿verdad? Y con esto concluimos, es un recordatorio de lo que Simeón había anunciado allá en el templo. ¿Se acuerdan de este anciano que dice, ay, déjenme cargar este bebé, ¿verdad? Ay, han visto mis ojos la salvación. Y él habló y él profetizó esto. En Lucas 2:23, Simeón los bendijo y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Ahí estaba teniendo un cumplimiento de esto. Pues muchos años, ¿verdad? Alrededor de 30 años después de haber este hombre dicho esto, se estaba teniendo, ¿verdad?, un cumplimiento ahí. Con eso terminamos la clase el día de hoy. Oremos, hermanos. Oremos que el Señor nos ayude a entender con mayor profundidad cómo necesitamos ser guiados por Él. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por traer a nuestras vidas tu mensaje. Muchas gracias por llegar a nuestras vidas, por no considerar nuestra condición, alejados de ti, alejados de tu pueblo, alejados de todo lo que nos pudiera dar algún mérito, Señor, para siquiera merecer que tú voltearas y vernos. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gran amor con el que nos has alcanzado. Cuánto necesitamos entender, Señor, cómo debemos, cómo necesitamos, cómo tenemos que ser guiados por tu Espíritu y depender de la capacidad que tiene tu Espíritu y no de la nuestra para hacer las cosas. No solamente en el ministerio, porque necesitamos tu capacidad para todas las cosas, necesitamos la guianza de tu Espíritu Santo para todas las cosas, necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para todas las cosas, necesitamos ser guiados por ti, Señor, en nuestras relaciones, ¿verdad?, en casa, en el trabajo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para sobreponernos a las tentaciones, para resistir al enemigo, para darte respuestas en obediencia y servirle a otros, para orar por los enfermos, para orar por el necesitado, para orar por aquel que está quebrantado, para meter las manos al bolsillo quizá y sacar una pieza de pan y dar al hambriento. ¿Cómo necesitamos la guía y el poder del Espíritu Santo, Señor? ¿Cuánta necesidad tiene la iglesia de ser conducida por el Espíritu Santo en todo lo que hacemos? Y cuando decimos la iglesia, Señor, no nos estamos refiriendo a 4 paredes y a un grupo de gente encerrado ahí, sino nos estamos refiriendo a todos los redimidos, Señor.
cuánto necesita tu iglesia caminar bajo la guía y bajo el poder del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a entender, a desear esto, a tener hambre de esto, a ver la necesidad y a agitar nuestro corazón por esto, Señor. Y como esto, en principio de cuentas, es un llamado a vivir en santidad, porque no hay una opción B para el creyente, porque no hay una opción B para el que ha sido vinculado a tu vida, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.